tardes. Génesis capítulo 3, versículo 6. Procedemos a leer la palabra. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Hermano, buenas tardes. Ayer por la tarde yo compartía una palabra, compartía también en el en vivo, compartía el número capítulo 21, el cual durante yo compartía un joven entró por primera vez al canal, entró por primera vez al en vivo. Ese joven escuchó ayer, por gracia de Dios, la prédica de ayer. En el transcurso del día, por la noche, el joven me escribe al interno, el cual yo le compartí mi número de WhatsApp y empezamos a entablar una conversación por WhatsApp. El joven me comentaba que él salía de un culto de la iglesia donde él se congregaba, pero él me decía que no sentía que el Espíritu Santo entraba a su corazón. Yo le comentaba que el Espíritu Santo mora en el corazón de los justos. Así le comentaba que donde él se congregaba, le decían, lo enseñaron de una forma para agradar a Dios, para poder ser salvo, él tenía que cumplir mandamientos, él tenía que esforzarse, tenía que guardar los mandamientos en su corazón. Él lo enseñaron diciéndole que él tenía que buscar a Dios en medio de la oración, en medio de los ayunos, en medio de la vigilia. Así, de esa manera, de esa forma, lo enseñaron a él. Pero yo le comentaba, hijo, de esa no es la manera de agradar a Dios. Para que nosotros podamos ser salvos, tenemos que primero saber dónde estamos. Y él me decía, ¿cómo así, siervo? Me decía él. Yo le decía que primero tenemos que ver dónde estamos. Y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y él me decía, ¿cómo así? Sí, es que nosotros nacimos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23 lo dice. Así le decía yo de esa forma al joven. El joven todavía no entraba a la palabra. El joven todavía decía que él no entendía, porque a él le enseñaron que él tenía que guardar, esforzarse, orar mucho, ayunar mucho, hacer muchas obras para poder él llegar al cielo. Y yo le decía, pero no, es que la salvación es gratis. Nuestro Señor Jesucristo nos dio la salvación gratuitamente. Dios empezó a trabajar, hermano, en ese momento, en el momento de la conversación. Dios empezó a trabajar y empezó a manifestar su obra. Yo le empecé a compartir unos versículos, el cual decía que el corazón soberbio no podía entrar la palabra. Primero que teníamos que tener el corazón soberbio y bajar el corazón. Y empecé yo a compartirle la palabra. A la final el hermano me dice, varón, explíqueme cómo podemos ser salvos. Y yo le empecé a comentar y le dije, te voy a compartir 4 versículos y vamos a meditar junto a la palabra. Le compartí en el libro de Romanos 3:23, el 23 y el 24. Y le compartí en Juan capítulo 3, versículo 16 y 17. Y empezamos a meditar. Y yo le decía, medita, vamos a meditar en la palabra. El joven me decía, sí, estoy destituido de la gloria de Dios, pero Jesucristo me justificó. Yo le decía, pero hay otra cosa. A la final, Dios trabajó y le quitó el velo y dijo, sí, gratuitamente soy salvo. Yo dije, gloria a Dios, porque no fueron palabra de él, sino palabra de Dios, palabra del Espíritu Santo que empezó a morar en su corazón. Porque él me decía, sí, soy salvo. Y él me dice, Dios me amó de tal manera que él no mandó a su hijo para condenarme, sino para salvarme. Así el hermano empezó a ver la palabra, así el hermano empezó a sentir cómo su corazón se aliviaba, entró su gozo en el corazón.
Después le envié una palabra en el libro de Juan capítulo 1, versículo 29, el cual habla la testificación de Juan el Bautista, donde decía: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El hermano me decía: varón, Jesucristo quitó mi pecado. Yo le dije: gloria a Dios, porque ya empezó a ver la palabra. Después le compartí en el libro de Hebreos 10:10, y él me dice: varón, soy santo porque Jesucristo se dio a sí mismo por mí. Y yo le dije: amén. Él solito empezó a ver la verdad, hermano. Él solito, Dios trabajando, y empezó a ver su salvación. Después yo le compartí el en Hebreo 10:14, el cual habla porque por una sola ofrenda hizo perfecto a los santificados. Y él me dijo: aparte de ser santo, soy perfecto por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Yo le dije: amén, gloria a Dios. También por último le compartí Hebreo 10:17. Y yo le dije: varón, ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú eres justo o eres pecador? ¿Eres pecador o eres justo? Y me dice: yo soy justo porque nací de nuevo. Y yo dije: ¿cómo naciste de nuevo? Ya nací por la palabra de Dios, porque Dios no se acuerda de mi pecado. Yo le dije: amén, gloria a Dios. El Espíritu Santo mora en tu corazón y te dio la salvación. Dios manifestando su obra, el joven recibió la gracia de Dios y pudo ser salvo, y es salvo hoy en día por la palabra de Dios. Nació en la palabra en Hebreo 10:17, el cual dice: y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de él no hay más ofrenda por el pecado. Dios manifestó su obra en ese joven. Dios puso a ese joven a ver el en vivo. Dios puso a ese joven a escribirme para que su corazón recibiera la salvación. Pero, hermano, ¿cómo el joven recibe la salvación? Él primero me decía su propio punto de vista, su propia razón, su propio pensamiento. Así le enseñaron a él. El primero que tuvo que hacer, Dios tuvo que trabajar para desechar su propia razón, su propio punto de vista, su propio pensamiento, para luego él ver la palabra. Poniendo a un lado su propio punto de vista, se puso al lado de la palabra y pudo conseguir la gracia. Amén, hermano. Así, de esa manera, el joven muy gozoso me decía: varón, amén, yo soy salvo por gracia. Tanto que me esforzaba, tanto que me enseñaron a mí diciendo que yo tenía que guardar los mandamientos. Yo le decía: hermano, Dios no mandó los mandamientos para que los cumpliéramos. Dios mandó los mandamientos para que nos viéramos a nosotros mismos. Lo dice Romanos 3:19 y Romanos 3:20. Que por medio de la ley ningún ser humano va a ir al reino de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así el joven pudo conseguir la gracia. Así el joven consiguió su salvación. Amén, hermano. Hoy compartíamos la palabra en Génesis capítulo 3, versículo 6. Vamos a leer la palabra. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también su marido, el cual comió así como ella. Muy importante lo que dice la palabra. Y vio la mujer. Ahí Satanás le pone a la mujer su propio punto de vista, su propio pensamiento. Si vemos el versículo 1 de ese capítulo, el cual Satanás empieza con una pregunta. Amén, hermano. Pero ella dice: y vio la mujer. Y vio la mujer que ese árbol era bueno y codiciable para comer y alcanzar la sabiduría. Esos son los pensamientos que pone Satanás. La mujer comió de ese fruto porque vio su propio punto de vista. Pero ¿cuál era la verdad? ¿Cuál era la palabra de Dios? Si de ese árbol comiera, vas a morir. Así es la palabra, así dijo Dios. Vamos a leer
Génesis capítulo 2, versículo 17. Mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esa es la palabra de Dios. El día de que él comiera ciertamente morirás. Pero ¿qué vio la mujer? La mujer que vio, la mujer vio que el árbol era bueno y codiciable. Eso eran los pensamientos de Satanás. Eso eran los pensamientos que Satanás le puso a la mujer. Amén, hermano. El joven ayer que recibió la gracia de Dios, ¿qué tuvo que pasar ahí? Dios tuvo que trabajar votando su propia justicia, votando su propio pensamiento, y Dios le dio la gracia. Si la mujer hubiera votado su propio punto de vista, su propio pensamiento, no hubiera comido del árbol del conocimiento del bien y del mal, y no le hubiera dado a su marido tampoco. Pero Satanás es muy astuto y puso su propio punto de vista, puso su propio pensamiento. Así Satanás trabaja todos los días poniendo nuestro propio punto de vista, nuestro propio pensamiento, nuestra propia obra, para poder nosotros hacer obras. Pero así nosotros no vamos a agradar a Dios. Dios es el único que da la sabiduría. Dios es el único que obra por nosotros. Jesucristo quitó para siempre todo pecado. Si nosotros dejamos atrás nuestro propio punto de vista, si dejamos atrás nuestro propio conocimiento, nuestro propio esfuerzo, vamos a conseguir la gracia de Dios. Vamos a conseguir la salvación por gracia. Amén, hermano. Hermano, hoy yo compartía Génesis capítulo 3, el cual la mujer vio que ese árbol era bueno y codiciable. Después que comió y le dio a su marido, le dio a Adán, sus ojos fueron abiertos y se vieron desnudos. Pero que ellos no eran ciegos, sino que sus ojos fueron abiertos y vieron el mal. Así se separó el hombre de Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo vino a reconciliar esa separación que dejó Adán, a reconciliar al hombre con Dios y a darnos la confianza de presentarnos ante Dios. Amén, hermano. Solo que hay que mirar a nuestro Señor Jesucristo, desechando nuestro propio punto de vista, desechando nuestro propio pensamiento. Solamente vemos la gracia de Dios. Solamente vemos la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. Hasta aquí, hermano, vamos a compartir la palabra, siempre recordándole que si tú logras creer, si tú logras dejar tu propio punto de vista, si tú logras dejar tu pensamiento, si tú logras dejar tu esfuerzo, vas a conseguir la gracia, vas a conseguir la justificación. Amén. Ya vamos a orar delante de nuestro Dios para finalizar. Señor Padre, te damos gracias, Señor, por compartir, Señor, tu palabra en el día de hoy. Hoy compartimos Génesis capítulo 3, versículo número 6, el cual habla que la mujer vio que el árbol era bueno y codiciable para alcanzar la sabiduría. Eso es el pensamiento que pone Satanás a nosotros, Señor. Pero nosotros, Señor, dejando nuestro propio punto de vista, dejando nuestros propios esfuerzos, dejando nuestras propias obras, vamos a conseguir tu gracia, el cual tú te entregaste a sí mismo para quitar nuestro pecado. Así como el joven que ayer recibió la gracia, que ayer recibió la salvación por la palabra y volvió a nacer, así él tuvo que dejar atrás su propio punto de vista, su propio esfuerzo, su propio pensamiento, para así ser salvo gratuitamente. Señor, también te pedimos por las personas que entraron y que vieron el en vivo. Trabaja por favor, Señor, y que puedan recibir tu gracia. Y por las personas que van a ver la repetición, también trabaja por favor. Señor, te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermano, muchas gracias. Feliz tarde. Ya mañana los vemos a las 8 de la noche, hora Colombia. Chao.